Bienvenidos a iTalk, el nuevo programa de Euronews en el que se pueden hacer preguntas a los dirigentes europeos. Me llamo Alex Taylor y estoy aquí para hacerles que contesten. Esta semana ustedes nos han enviado sus preguntas en vídeo para Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa, sobre todo porque no solo acaba de ser elegida Eurocomisaria del Año, sino Europea del Año. ¿Está preparada para responder a todas las preguntas? Por supuesto. Muy bien, escuchemos la primera pregunta que viene de Lyon, Francia. Sí, tengo una pregunta que hacer y es realmente cuál es la gestión que va, o digamos la decisión, la posición que va a tomar la Unión Europea con respecto a todo lo que pasó en Japón con las centrales nucleares. Comisaria, acaba de estar en Japón. Lo primero, ¿cómo podemos ayudar y qué podemos aprender de lo que hemos visto? El terremoto, el tsunami y el accidente nuclear en Japón han sido muy dramáticos, sobre todo para un país con un triste pasado nuclear. Es la tercera catástrofe nuclear y esto crea mucha ansiedad entre los japoneses. Son muy fuertes y se han movilizado de manera considerable y aún así siguen preocupándose por su futuro y por la salud de sus hijos. Lo que hacemos es proporcionarles equipos, herramientas. ¿Cuánto dinero hay disponible? ¿Quién decide sobre el presupuesto? ¿Es usted directamente? Japón es un país rico, o sea que no se trata de dinero, sino de la solidaridad del resto del mundo. A Japón le estamos proporcionando dos cosas: asistencia y una aportación de 15 millones de euros, 10 millones de la Comisión, a la Cruz Roja japonesa. Lo que suelo oír de los japoneses es que hay que reconsiderar la manera de prevenir los desastres y la estrategia energética para el futuro. Creo que esto se les aplica a ellos, pero también a nosotros. Mire esta fotografía, estoy seguro de que la reconoce. Es Kozloduy, una de las 10 centrales nucleares más peligrosas según Estados Unidos. Está en Bulgaria, su país, y tuvieron que cerrarla antes de entrar en la Unión Europea. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo sucedido en Japón respecto a la situación en Europa? Tres lecciones. La primera es que tenemos que invertir en estudios de riesgo y estar seguros de que conocemos el peligro al que nos enfrentamos. La segunda es que tenemos que preparar a la población y la tercera es ver cómo podemos estructurar nuestra energía y reducir nuestra dependencia de lo que la gente considera la fuente más peligrosa. Ir a lo básico, a la eficiencia energética, y en Europa seguimos teniendo mucho camino por recorrer. Los japoneses dicen que ellos, el país más eficiente del mundo, tiene camino por recorrer, pero también tenemos que buscar alternativas más seguras para la gente. Escuchemos la segunda pregunta de un italiano en Bruselas. Señora Georgieva, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿No podíamos haber recibido antes la ayuda europea para impedir la llegada de inmigrantes a las costas italianas? Comisaria, estamos interviniendo en conflictos fuera de Europa y tenemos que enfrentarnos a las consecuencias, pero no parece que lo estemos haciendo muy bien. En el caso de Libia, la Unión Europea se está encargando de la asistencia financiera y está ayudando a los inmigrantes a volver a sus casas en avión y en barco y a descongestionar así Túnez y Egipto. ¿Siguen llegando muchos? Si echamos un vistazo a los países vecinos, vemos que son muchas más las personas que salen de Libia y vuelven a Egipto, Bangladesh, Ghana, Sudán, que las que van a Lampedusa. Lampedusa es una isla pequeña y cuando el número de inmigrantes supera el de habitantes nos empezamos a plantear preguntas. ¿Cómo nos solidarizamos con Lampedusa y cómo ayudamos a Italia con el flujo migratorio?
¿Cómo podemos ayudar a Italia? Con un billete de vuelta a casa para que no vayan a Lampedusa. ¿De qué presupuesto dispone y quién decide cómo ayudar en situaciones como esta? El presupuesto inicial de ayuda humanitaria de este año son 850 millones de euros. Pero si es necesario, podemos recurrir al de reserva de emergencia de la Comisión. El año pasado acabamos gastando 1.100 millones de euros porque fue un año muy duro. La tercera pregunta la formula un estudiante francés. ¿Por qué a Europa le cuesta tanto tener una postura única en política exterior cuando hay asuntos de actualidad que le permitirían posicionarse en la escena internacional? Es una pregunta recurrente. Es muy difícil llegar a una posición única cuando hay tantos países con tantos puntos de vista diferentes. Y luego tampoco sabemos todo. ¿Dónde está Catherine Ashton? ¿Quién representa a Europa? Cuando hay que responder a los damnificados por algún desastre natural o conflicto, suelo ser yo. Y en cuestiones humanitarias, Europa ya habla de manera uniforme. Se nos ve como una fuerza benéfica. Europa representa el 20% de la economía mundial y entre el 45 y el 50% de la ayuda humanitaria. La última pregunta. Me llamo David, soy francés. Mi pregunta es, ¿la adhesión de nuevos países no contradice la visión inicial de la Unión Europea? Señora Georgieva, usted es de Bulgaria, un país que entró hace poco en la Unión Europea. ¿Hemos perdido los ideales que teníamos hace 50 o 60 años cuando se creó la Unión Europea? ¿Por qué lucha la Unión Europea ahora? Espero que la Unión Europea siga luchando por la solidaridad. Mire, he pasado 2/3 de mi vida soñando con formar parte de una Europa unida y ahora estoy aquí. Y creo que es lo mejor que me ha pasado. Y creo que es lo mejor que nos ha pasado a todos en Europa. Vivimos en un mundo en el que el tamaño sigue siendo importante. Cuando vemos a China y a la India, vemos que es mucho mejor que ser países pequeños desperdigados. Pero también veo que el mundo es mucho más frágil que cuando yo era niña. Las catástrofes son más frecuentes y más fuertes. Las crisis son más difíciles. En el mundo en el que vivimos y en el de mañana, es primordial construir un grupo de solidaridad para nosotros, pero sobre todo para nuestros jóvenes, como los que me han hecho las preguntas. Muchas gracias, señora Georgieva. Este ha sido nuestro primer iTalk. Puede mandar sus preguntas en vídeo a Euronews y yo me encargaré de que los dirigentes europeos las contesten. Hasta la próxima.